buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar donde os encontréis. Una jornada más en los encuentros de San Antón, esta vez en el miércoles, que es donde corresponde. Ya sabéis, los encuentros propiciados por Mensajeros de la Paz, de la mano del Padre Ángel, que tratamos de que ser el meeting point, el punto de encuentro de los que creen y de los que no creen, de los que quieren ser oídos y de los que quieren hablar, abiertos a todas las ideologías. Ya sabéis que estos encuentros tienen un alma viajera. Hoy no sé qué decir, si viajamos a Paraguay o es Paraguay quien ha venido. Pero lo cierto es que tenemos al señor embajador de Paraguay en España. Y quiero empezar mi presentación resaltando algo que, por obvio y palmario que pueda parecer, no deja de ser, entiendo, algo trascendente. Ricardo Scavone y nosotros, los paraguayos y los españoles, hablamos el mismo idioma. Creo que es un hecho asombroso y no solamente excepcionalmente útil, sino que ha sido, es y será un puente que nos ha permitido, que nos permite y que nos va a seguir permitiendo a los paraguayos y a los españoles seguir unidos a pesar de los avatares de los 500 largos años de historia que nos une. Dijo el poeta chileno Pablo Neruda: por donde pasaban los españoles quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Sí, creo que 1492 fue una buena fecha, como todo lo humano con claroscuros. No solamente porque el mundo súbitamente se duplicó, sino porque se duplicaron los amigos, y hoy paraguayos y españoles nos relacionamos como hermanos porque compartimos idioma, religión y cultura. Insisto, ¿no es algo realmente asombroso esta cercanía a pesar del océano Atlántico? Paraguay, ya sabéis, es una república presidencialista, democrática y aconfesional. No tiene litoral y está rodeada por Bolivia, Brasil y Argentina. Es ligeramente más pequeña que España, 400.000 metros cuadrados por medio millón de España, y tiene una población de 7,5 millones de habitantes por 47,5 de España, lo que hace que la densidad poblacional de Paraguay sea muy baja. Su capital es Asunción, con algo más de 500,000 de habitantes. Su pico más alto, yo como montañero lo tengo que decir, es el Cerro Trescandú, de unos modestos 800 y pico metros, y tiene dos ríos grandiosos, el Paraná y el Paraguay, que le dan salida al océano Atlántico. Está compuesto por el departamento de la capital y por otros 17, y fundamentalmente por dos zonas divididas por el río Paraguay, la oriental, la más poblada, y la occidental, o el Chaco boreal. Hay dos idiomas oficiales, el guaraní y el castellano. ¡Qué suerte! Sois bilingües de nacimiento. Su tasa de alfabetización es superior al 94% y su esperanza de vida es de más de 78 años. Sus recursos están repartidos el 12% agroganadero, el 34% industrial y el 48% en servicios. Es independiente, orgullosamente independiente, desde 1811 y es cofundadora de Mercosur, algo así como la Comunidad Económica Europea de Sudamérica. Hoy Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado, es el presidente. Y nuestro invitado, Ricardo Scavone Yegros, es el embajador de Paraguay. Nació en Asunción en el siglo XX aproximadamente, ¿no?
Es abogado, licenciado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en 1993, diplomático y funcionario del Cuerpo Diplomático y Consular de la República de Paraguay. Ha ejercido su cargo de embajador en Colombia, El Salvador y ha ejercido diversos cargos consulares en México, Chile, Bolivia, Perú. Hoy, como he dicho, es el embajador de Paraguay en España y concurrente en el Principado de Andorra. Es intelectual, miembro de la Academia Paraguaya de Historia, ha publicado diversos libros sobre historia, de los que destaco La historia de las relaciones entre Paraguay y Bolivia en el siglo XIX. Le doy la bienvenida en nombre de Mensajeros de la Paz, orgullosos de que la Iglesia de San Antón albergue a un personaje tan cercano, tan paraguayo y español al mismo tiempo. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, el honrado por esta invitación y por la oportunidad de estar con ustedes soy yo. Y has hecho una magnífica descripción de mi país. Ciertamente el español es un valor que nos une y es un valor al que damos mucha importancia, pero el Paraguay tiene la característica de conservar, preservar el idioma de la población indígena originaria, el guaraní, que es el mayor idioma indígena hablado por no indígenas. Es decir, los paraguayos, en donde predomina el mestizaje, gente que ha mestizado durante estos 500 años, habla indistintamente el español y el guaraní en su mayoría, y eso da también una gran identidad a mi país. El otro hecho que destacaste fue el de los ríos. El Paraguay no tiene litoral marítimo, pero tiene unos ríos que son formidables. Uno de ellos, el Paraná, nos dio la oportunidad de aprovecharlo para la producción de hidroelectricidad. El Paraguay exporta energía eléctrica, es autosuficiente y además exporta energía eléctrica por medio de dos grandes hidroeléctricas que comparte, una con el Brasil, la Itaipú, de las más grandes del mundo, y otra con la Argentina, la entidad binacional Yacyretá. Entonces, además somos grandes productores de alimentos, no tenemos montañas. El pico que mencionaste forma parte de una cordillera de serranía, ¿verdad? No es una cadena montañosa, no tenemos montañas, pero son grandes llanuras que nos permiten la producción de productos agrícolas. Somos exportadores de soja, de trigo, de arroz, de maíz y de carne vacuna. Somos unos productores importantes de carne vacuna, desproporcionados respecto de la población del país. Tenemos el doble de cabezas de ganado vacuno que de habitantes en el país. Además, una vocación para los demás, integrado en el centro de Sudamérica. Sois cofundadores de Mercosur. Sí, el Paraguay ha tenido, por su posición geográfica, que vincularse estrechamente con los países vecinos. Es decir, nosotros, para comunicarnos con el mundo, tenemos forzosamente que pasar por el espacio fluvial o terrestre o aéreo de otros países. No tenemos la libertad que tienen los países con litoral marítimo, y eso nos ha llevado a integrarnos muy estrechamente con nuestros vecinos desde antes que otros países americanos. El desarrollo de una integración fronteriza, un régimen fronterizo integrado. Tenemos fronteras tanto con Argentina como con Brasil muy próximas, ¿verdad? Poblaciones fronterizas que viven una realidad completamente desvinculada de los límites geográficos. Se vive en el Paraguay, pero se estudia en el Brasil, se trabaja en el Paraguay, pero se tiene la familia en los dos lados de la frontera, y eso va generando también un espíritu de integración, de comprensión, de acercamiento, de proximidad, que hace que el Paraguay entienda la integración no como una teoría, sino en la práctica y como algo que ayuda a vivir mejor
al bienestar de la gente. Facilitado además por el idioma común, que es el vínculo que tenéis excepcionalmente importante. Bueno, facilitado el idioma con Argentina. Con el Brasil hemos desarrollado otro idioma, el portuñol. La gente se comunica de cualquier manera. Y hay zonas, por ejemplo, la triple frontera del Paraná, donde conviven poblaciones de Argentina, Brasil y Paraguay muy fluidamente, pero donde además existen grandes comunidades de poblaciones de origen árabe o poblaciones de origen chino, y entonces hay una realidad pluricultural muy impresionante que se traduce en la gastronomía, pero también se traduce en una convivencia ecuménica, ¿verdad? En una vinculación de mucha tolerancia y de una convivencia entre personas que piensan distinto, que tienen diferentes religiones, que tienen diferentes idiomas, tradiciones, hasta en la gastronomía. España, a partir de 1492, no solamente llevó idioma, religión y cultura, sino que llevó la administración, que eso es algo fundamental. Bien es cierto que con el paso de los años y desde las respectivas independencias, los países nuevos se acogían no solamente a la Constitución española, que por aquel entonces era la más moderna y avanzada del mundo, sino que o la adoptaron, o bien la inspirada en Washington o la inspirada en Simón Bolívar. Pero las estructuras administrativas siguen siendo esencialmente españolas. No necesariamente. Mira, el Paraguay tiene unas características diferentes a otros países de América. Nosotros, la provincia del Paraguay fue el lugar más lejano, el último límite del imperio hispánico en América del Sur. No por la ubicación geográfica como hoy la conocemos, sino teniendo en cuenta las rutas que había en ese tiempo. En ese tiempo, recuerden ustedes, siglo XVI, siglo XVII, las comunicaciones se hacían por el Océano Atlántico hasta el Caribe, y de Cuba bajaban a Panamá, al Estrecho de Panamá, luego hasta el Callao, Lima, y de Lima había que caminar, porque no estaban habilitados los puertos del Río de la Plata, había que caminar hasta llegar a Santa Fe o Buenos Aires. Estamos hablando de miles de kilómetros. Miles de kilómetros que se hacían en algunos momentos del siglo XVII, el 1600, había pocas expediciones por año entre la península ibérica y el continente americano, por causa de los bucaneros, de los piratas, ¿verdad?, que las asaltaban. Entonces se armaban unas expediciones también protegidas por buques. Entonces el camino a Paraguay era sumamente largo, y nosotros éramos la frontera con los dominios de los portugueses. Y los portugueses, cuando se agotó la mano de obra para sus ingenios azucareros principalmente, comenzaron a ver de dónde podían reclutar indígenas evangelizados que ya tenían una aproximación, y comenzaron lo que se llamaron las bandeiras o los bandeirantes, que avanzaron y fueron creando eso que se puede ver fácilmente hoy en el mapa sudamericano, que es la penetración desde la línea de Tordesillas trazada originalmente en 1594 por un tratado, y que dejaba a Portugal solamente una puntita oriental en Sudamérica, como ese dominio portugués se fue adentrando dentro del continente y formando un bolsón hacia adentro, y esa fue la obra de los bandeirantes. En el sur no pudieron avanzar tanto como avanzaron en la zona del Amazonas, porque estaban los paraguayos. Y los paraguayos surgen de una ilusión, que era que el Río de la Plata llevaba a la Sierra de la Plata. Y bueno, fueron ellos ahí, se encontraron con un gigante, el Chaco, que no podían atravesar o dominar, y cuando pudieron hacerlo, después de muchos años, con la porfía que es característica española, se encontraron que ya había llegado Pizarro del otro lado del Perú, y los
conquistadores del Paraguay o del Río de la Plata se quedaron ahí y tuvieron que dedicarse a la agricultura, a la producción. Cuando todo giraba en torno a los metales, ellos estaban en otra cosa. Eran como los hermanos pobres de ese rico imperio que se estableció en América. Cuando se conforma Paraguay en las dimensiones aproximadas que tiene hoy, fue la escisión de aquella gran provincia que pasaba por el Gran Perú. Sí, en realidad el Paraguay originalmente fue el punto, la ciudad Asunción fundamentalmente, que después la provincia tomó su nombre del río principal, el río Paraguay, que es un río importantísimo también. La ciudad de Asunción fue el centro de la conquista de lo que hoy es el Cono Sur, salvo Chile del otro lado de la cordillera de los Andes. Entonces fue muy, muy importante, pero fue un núcleo reducido y fue un núcleo que inició un proceso de mestizaje muy avanzado. No hubo nobleza, no hubo cortes, ya hubo una integración muy fuerte con el elemento indígena, un mestizaje muy avanzado y una sociedad también muy pobre y muy marginal dentro del imperio hispánico. Entonces nosotros éramos el último confín del imperio hispánico. Toda esta historia, toda esta tremenda historia, es la que nos ha llevado hoy, después de 500 y pico años, 530 y tantos años de historia, a que un país nuevo emergiera y confraternizara con sus vecinos y con lo que se ha llamado la madre patria aquí. Pero lo cierto es que estamos aquí y hoy, nada más y nada menos, Ricardo, como embajador de Paraguay, es mensajero de la paz, palabras que en esta iglesia tienen una resonancia especialmente significativa. ¿Por qué lo afirmo? Porque vamos a hablar del segundo tema del que vamos a desarrollar, que es ¿qué hace una embajada? ¿Qué hace un embajador? ¿Qué es una embajada? ¿Y qué es un consulado? Y la idea que quiero resaltar es la de que el embajador en un país anfitrión es fundamentalmente un mensajero de la paz que viene a servir y a colaborar. ¿Es así? Justo lo hablamos antes de empezar esta entrevista, cuando me preguntaste qué era un diplomático en esencia, y dije yo, es un mensajero de la paz. En esencia es un mensajero de la paz, aunque no cumpla a veces ese rol, porque hay estados que por su fuerza dotan o instruyen a sus diplomáticos para que asuman posiciones de mayor energía. En su esencia, el diplomático es un actor, un artífice, un conductor, un mensajero que busca fundamentalmente que las relaciones entre el país propio, el país que representa y el país al cual va para hablar en nombre del suyo propio, vivan en paz, se mantengan en paz, colaboren, se entiendan. Si el diplomático es bueno, lo hace con ese espíritu, con el espíritu de que ganan más los pueblos conviviendo pacíficamente que enfrentándose por medios violentos. El conferenciante que habló la pasada semana, un sacerdote hinduista, dijo que solo nos enamoramos de las personas que conocemos. Por tanto, el contacto entre Paraguay y España a través del cuerpo diplomático es esencial. ¿Para qué? Para acabar enamorados paraguayos y españoles. Mira, tú señalaste las similitudes, las raíces comunes que tenemos España y Paraguay, y así también las similitudes que tenemos los países iberoamericanos. Pero a pesar de las similitudes que existen, también existen rasgos diferenciados, también existen formas de vivir de repente vinculadas con el clima, con la historia que nos tocó pasar, etc. Y los diplomáticos tienen que cumplir el rol, como los académicos, como los investigadores, como los estudiosos de la historia, la sociología, de las relaciones internacionales, tienen que cumplir el rol de explicar el porqué de esas diferencias. Porque el desconocimiento lleva a la desconfianza, a la incomprensión
y finalmente al desentendimiento. Y el conocimiento, en cambio, es el puente para la comprensión, el conocimiento recíproco, para entendernos más, entender por qué somos de otra manera. A veces en cosas muy sencillas, el clima. En el Paraguay se comienza a trabajar muy temprano a la mañana y la noche generalmente ya no es para trabajo. Y aquí en Madrid es al revés, ¿verdad? Aquí en Madrid se comienza a trabajar más tarde y muchas veces el trabajo fuerte está todavía en horarios nocturnos, ya cuando oscurece. Y de repente un paraguayo dice, bueno, pero este me invita a esta hora y es inapropiada o demás. Y el diplomático tiene que decir, no, eso tiene que ver con el clima, tiene que ver con la forma en que se vive en una gran ciudad. Y así, en lo pequeño como en lo grande, el diplomático tiene que cumplir un rol de empatía, de ponerse en el lugar de la sociedad ante la cual está. Yo siempre recomiendo a mis colaboradores algo que a mí me fue muy útil. Existen diferencias nosotros no tenemos que ir con la idea de medir a la sociedad a la que vamos con nuestros propios parámetros, con cómo somos nosotros. Tenemos que ir sabiendo que es diferente y tenemos que maximizar los aspectos positivos y minimizar los aspectos que nos parecen chocantes o negativos. Esta es la metafísica de las embajadas, de los diplomáticos. Pero en la práctica nos tiramos al ruedo y ¿qué hace un embajador? Asistir, representar a tu país. Por cierto, debe ser tremendo, solemne, emocionante representar a tu país. Es decir, tú cuando estás hablando, está hablando Paraguay contigo. Sí, es así. Es una gran responsabilidad. Es un honor, naturalmente, pero también es una gran responsabilidad. Y efectivamente, como dices, la diplomacia va cambiando de país en país y la diplomacia también se ejerce en organismos internacionales. Hay embajadores o representaciones permanentes en Naciones Unidas, en organismos regionales, por ejemplo, en el caso nuestro, la Organización de los Estados Americanos. Entonces, según cada país, no es lo mismo representar en un país con el cual hay frontera, hay cuestiones vinculadas con el tráfico fronterizo, con la convivencia entre poblaciones fronterizas, que estar en un país más lejano donde solo hay vínculos de orden político, de cooperación, o representar, como en mi caso, a un país, al Paraguay, en un país donde viven cientos de paraguayos, miles de paraguayos. Entonces, también el componente humano es importante, tiene una connotación mucho mayor cuando uno representa a su país en un lugar donde viven miles o decenas de miles de connacionales. ¿Cuántos paraguayos viven en España aproximadamente? Yo calculo que debe haber unos 120.000 paraguayos en España. 120.000, pero no te asustes. Es de las colonias más pequeñas de Sudamérica. Son muchos más los ecuatorianos, los bolivianos, los peruanos o los brasileños que los paraguayos que vivimos acá. Son más los argentinos. Los paraguayos somos muchos y es la segunda colonia en el extranjero, el segundo país en el extranjero que ha recibido más paraguayos. Somos muchos, pero no somos los más. España es un país que se caracteriza por una gran generosidad y por una gran apertura, y dentro de España, particularmente Madrid. Hace poco celebramos con varios eventos el aniversario del encuentro entre España y América, entre España y los países americanos. Y yo me tocó hablar en la apertura de uno de los eventos sobre la gastronomía, cómo conocernos mejor a través de la gastronomía. Y yo destaqué que habrás visto que toda mi carrera diplomática yo la hice en América, nunca estuve fuera de América. He caminado el continente americano. No existe una ciudad donde haya un encuentro de tanta proporción, de tanto calado en América de hispanoamericanos. Madrid es una ciudad donde hay cientos o miles de
argentinos, brasileños, hondureños, guatemaltecos, paraguayos, chilenos, como en ninguna otra parte. Aquí se convive, no hay otra ciudad en América como que reúna, que resuma, que aúne al componente hispanoamericano, iberoamericano, como Madrid. Por tanto, los consulados, que son los que se ocupan del trato de los nacionales en país extranjero, tendrá un movimiento inusitado. Sí. Eso es una población tremenda, claro. Sí, en primer lugar, una diferencia en el caso de Paraguay. Yo antes fui embajador en Colombia, como lo señalaste. En Colombia nosotros teníamos a un funcionario dentro de la embajada con un asistente, y eso era la sección consular. El consulado estaba dentro de la embajada porque la colonia era muy pequeña, el movimiento comercial no muy significativo. Entonces nosotros teníamos una sola oficina dentro de la embajada que dependía directamente de mí, ahí al lado, un funcionario que era la sección consular de la embajada. Acá nosotros tenemos 3 consulados generales. Un consulado general en Madrid, con varios funcionarios diplomáticos y colaboradores. Un consulado general en Barcelona, un consulado general en Málaga, y tenemos la colaboración de españoles que son cónsules honorarios en regiones donde tenemos importantes colonias nuestras. Habilitamos en los últimos años, ya bajo mi gestión, un consulado honorario, por ejemplo, en Oviedo, en Asturias, porque esa gente, para venir a hacer un trámite a Madrid, perdían todo el día. 5 horas entre Oviedo y Madrid para venir, 5 horas para volver. Y un día de trabajo, quien tuviera trabajo, claro. Un día de trabajo y conseguir permiso, porque no siempre consiguen el permiso o les resulta fácil, y tiene un costo también hacer ese viaje, pasar el día fuera de la casa, ¿verdad? ¿Qué gestiones hacen los consulados para ayudar a la gente que necesita, me imagino que pasaportes, obtener del Paraguay certificaciones que solo se pueden obtener allí? Claro, los consulados están fundamentalmente para eso, para facilitar a los connacionales, aunque también cumple una tarea de certificación y de promoción del comercio y del turismo, pero fundamentalmente aquí en España es para documentar a los compatriotas, darles el trámite de los pasaportes, documentarlos, legalizar los documentos que necesitan para regularizar su situación migratoria, en fin. Desde luego, y eso siempre lo digo yo cuando hablamos con los paraguayos, la gente espera mucho más. La gente llega al consulado ya con sus problemas, con sus apuros, con sus prisas, después de haber peleado mucho. La vida del migrante es muy dura. El migrante deja todo, inicia una nueva vida en una cultura, en un medio cultural diferente, sin conocer a mucha gente, teniendo que ganar su espacio, a veces teniendo que aceptar cualquier empleo porque no tiene la documentación para ser un trabajador regular. Entonces, ellos esperan también que sus consulados les resuelvan el problema con celeridad, y el Estado se mueve más lentamente. Tenemos que movernos en el marco de la ley, cumpliendo determinados protocolos, rindiendo cuentas del dinero que nos dan para gastar, y entonces, desde luego, siempre hay una sensación de que se puede hacer más. Pero estamos avanzando. En el caso del Paraguay, es una colonia relativamente reciente. Nosotros teníamos 500 paraguayos en España hasta el año 2000, y por decir un número, ¿verdad? Puedo estar equivocándome, no tengo el dato exacto, pero solamente para decir un número que nos permita dimensionar lo que ha ocurrido. Entre el año 2000, 2002 y en los años que siguieron, llegó un enorme número de paraguayos, 80.000, 90.000, 100.000. De 500 a 100.000, implicó también la necesidad de que el Estado fuera incrementando sus instalaciones, sus estructuras para servir a nuestra gente. ¿España se ha portado bien como anfitriona respecto de los paraguayos? Sí, sin duda.
sin duda. Es un país que recibe, que recibe bien a los migrantes, es un país que tiene una apertura cultural, es un país que tiene una cultura de recibir. Naturalmente, la vida no es fácil. Los primeros empleos, hay mucho paraguayo y sobre todo mucha paraguaya. Hay que decir que la migración paraguaya es una migración mayoritariamente femenina. 2 de cada 3 son mujeres, 2 de cada 3 migrantes son mujeres hasta hoy. Y están mucho en el sector de cuidados y de servicios, ¿verdad? Entonces, de repente las paraguayas tienen que trabajar 2 y 3 casas por día al llegar, hasta que van haciendo un nombre, hasta que les van reconociendo sus derechos laborales. Me sorprendió muy gratamente que una de las voceras de la Asociación de Trabajadoras Domésticas, y lo hizo muy bien, es una señora paraguaya, y ella era la vocera, la asesora de ese grupo que consiguió recientemente una serie de reconocimientos de sus derechos laborales. Y fue una paraguaya la que ejercía la vocería de ese grupo. Pero no, España les recibe muy bien, pero también ellos tienen que pelear bastante para el reconocimiento de sus derechos. Y hoy ya, con 20 años de antigüedad, en su gran mayoría, muchos de ellos tienen la nacionalidad española, porque en nuestros países hay el acuerdo de doble nacionalidad. Entonces, unos 25.000 a 30.000 paraguayos tienen ya la doble nacionalidad y disfrutan de los mismos derechos que tienen hoy los españoles. ¿A qué razón crees que se debe esta explosión migratoria de pasar de 500 aproximadamente a los 120.000 actuales? Y el paraguayo históricamente, ante los problemas económicos o los problemas políticos del país, ya los problemas políticos quedaron en la historia, afortunadamente, esperemos que sea así ya definitivamente, pero ante los problemas económicos, para buscar nuevas perspectivas, cuando el país estaba en una situación económica delicada, encontraban su válvula de escape en la Argentina. Y hasta hoy hay muchísimos paraguayos, cientos de miles en este caso de paraguayos, que van a encontrar una oportunidad en la Argentina. Lo que pasa es que en el 2002 Argentina vive una crisis también muy dura, y eso va a hacer que muchos paraguayos no encuentren en Argentina esa salida y vayan buscando una salida alternativa en un momento en que España también estaba en una etapa de crecimiento económico que requería o permitía recibir otras poblaciones. Entonces ahí arranca ese contacto más fuerte de los migrantes paraguayos con, yo lo digo en forma sencilla, ¿verdad? El que conoce más el tema va a reclamar, pero yo hablo sencillamente para que las personas que nos están viendo o escuchando entiendan claramente el fenómeno. Entonces, eso va generando una corriente, y mucha gente viene de Argentina a España y más adelante ya directamente de Paraguay a España, a encontrar un futuro, a encontrar una vida mejor. Una cosa que me ha llamado la atención profundamente y que espero que a los que nos están escuchando les resulte igualmente atractiva, es que hoy las embajadas se han constituido en misiones permanentes. Es decir, la Embajada de Paraguay, como de cualquier otro país, tienen una serie de instalaciones permanentes en el país anfitrión. Bien, pues estas misiones diplomáticas, aunque estén en territorio anfitrión, están desligadas de las leyes del país anfitrión y se rigen por el país. Es decir, el terreno de la misión diplomática de Paraguay en España es territorio metropolitano paraguayo. ¿Es así? No, ya hemos evolucionado desde esa época. Eso era propio de la vieja diplomática, de la vieja diplomacia. Se llamaba la extraterritorialidad. Entonces, la sede, la residencia del embajador, la sede de la embajada donde tiene sus oficinas, gozaba del privilegio de la extraterritorialidad. Es decir, en ese lugar no regían las leyes españolas. Eso se sustituyó en el siglo XX, avanzado el siglo XX,
por la idea de los privilegios e inmunidades diplomáticas. Entonces se reconocen determinadas inmunidades a las misiones diplomáticas y a los diplomáticos en base a la función que cumplen. Por ejemplo, un funcionario diplomático no puede ser procesado por los tribunales del país en principio, en determinadas cuestiones, salvo que renuncie a su inmunidad. Pero ese principio ha ido cediendo paulatinamente también, porque el mundo ha cambiado y ahí el avance de los derechos y el avance de las instituciones nos ha obligado también a ir reconociendo que no podemos tener privilegios en función de un determinado fuero, en función de una determinada de un determinado cargo que ejercemos. Pasó con los militares, pasó con los sacerdotes también, ¿verdad? Esos fueros antiguos han ido restringiéndose en función del avance del reconocimiento de los derechos humanos. Voy a poner un simple ejemplo. Las embajadas no tienen el derecho de no cumplir las normas del derecho laboral con los funcionarios residentes en España, por ejemplo. La embajada del Paraguay tiene que ajustarse a la normativa laboral y a la normativa de seguridad social que rige aquí en el país. Y así en muchos aspectos. También cuando se comete un crimen de determinadas condiciones, pues tendrá que haber una fórmula en que el Estado obligue a que el diplomático sea juzgado y pague por ese crimen. Son avances que estamos teniendo para ir sacando figuras que venían del pasado, como esos fueros que mencioné con anterioridad. Una de las labores que la Convención de Viena de 1961 enumeraba las funciones de las embajadas, y una de ellas me ha llamado muy poderosamente la atención. Los embajadores tienen la obligación de, lo entrecomillo, cotillear en el progreso del país anfitrión para chivarlo, comunicarlo a su país de origen. Bueno, no es un chiste, es decir, Ricardo tiene la obligación de informar a Paraguay de los avances sociales, culturales, científicos que se producen en España para ponerlos en práctica en la medida que sean favorables a la población paraguaya. Sí, la diplomacia tiene 3 misiones fundamentales: representar a su país en el otro, ¿verdad? Hablar en nombre de su país ante el otro gobierno. El embajador va a recibir instrucciones de su gobierno que le van a decir: diga usted al gobierno español que nos interesa que nos apoye para que este candidato sea electo secretario general de la Organización Iberoamericana. Dígale al gobierno español que nos interesa contar con su acompañamiento para este proyecto que queremos presentar en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La primera función es la representación. La segunda es la negociación. Necesitamos firmar un acuerdo con España que nos permita colaborar más para la lucha contra el crimen organizado. Entonces, la embajada está autorizada para transmitir las visiones del país en la negociación de esos instrumentos internacionales, tratados los llamamos nosotros. Y la tercera función es la información. Nosotros somos también los ojos de nuestro país para contarles qué está pasando aquí. Que no sea solamente la información periodística, que a veces no tiene el suficiente contexto o a veces tiene un sesgo determinado, sino que nosotros también, con los ojos de nuestros propios países, podamos ver en el lugar cómo se vive, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los problemas, fundamentalmente en lo que pueda interesar a nuestro país. Hay cosas que no nos interesan porque no trabajamos en esos temas conjuntamente, pero en lo que nos pueda interesar, cómo fluye la política, quiénes son las autoridades, cómo funciona el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuáles son las líneas de cooperación de España con los países americanos, cómo funcionan instituciones como Mensajero de la Paz que cumplen un rol maravilloso de solidaridad en distintos países y cómo nosotros podemos también trabajar con instituciones así
en beneficio de nuestro país y ver qué cosas se están haciendo, qué cosas hace la ESID o qué cosas hace Mensajeros de la Paz en otros países que nosotros podemos decir, eso también nos interesa, eso también nos gustaría tener en nuestro país. Y desde ahí somos agentes de cooperación, de entendimiento. No es que vamos a la cotilla, no vamos al chisme, no nos interesa qué pasa en los aposentos de las autoridades del país. A nosotros nos interesa ver cómo podemos fortalecer nuestros vínculos y cómo podemos captar mayores recursos, mayores elementos para el desarrollo de nuestro país, el desarrollo económico, el desarrollo social, el fortalecimiento de nuestras instituciones. Eso que tú dices del cotilleo era cosa de la antigua diplomacia cuando había reyes, ¿verdad? Y la voluntad del rey era una cosa poderosa. Hoy, pues, la voluntad del gobernante, la voluntad de un jefe de Estado está condicionada por la opinión pública, por la sociedad civil, por el Congreso, por las leyes. Claro, por el Congreso, una serie de factores que también son significativos o importantes. Mensajeros de la Paz tiene un proyecto muy ambicioso en Paraguay. Ricardo está al tanto de él. ¿Nos puedes hablar de qué consiste en esencia? Mensajeros de la Paz ha colaborado con el Paraguay, pero sobre todo con las personas más necesitadas, con la población más vulnerable del Paraguay en muchos proyectos. En la última memoria presentada destacaron sobre todo el hogar, la residencia de ancianos que mantienen desde hace mucho tiempo ya en el país, por ejemplo, ¿verdad? El Mensajeros de la Paz tiene y sostiene una residencia de ancianos, pero hay un proyecto hermosísimo que hablamos nosotros del español y del guaraní, pero hay también otros pueblos indígenas en el Paraguay que tienen su propia lengua, y un grupo de docentes españoles se han interesado en crear manuales en las lenguas de distintos pueblos indígenas que verdaderamente son olvidados, son descuidados, porque son minorías, ¿verdad? Los pueblos indígenas hoy en el Paraguay representan el 2% de la población, y al ser el 2% de la población en momentos en que el voto es el que mueve muchas veces decisiones políticas importantes, hace que sean menos atendidos. Y Mensajeros de la Paz ha colaborado en un proyecto hermosísimo que es traducir y preparar a docentes para las poblaciones indígenas en sus respectivas lenguas, que puedan conocer, ir formándose, porque el desconocimiento de las otras lenguas es una limitación importante para su desarrollo, para para la defensa de sus derechos. Y este proyecto lo que contribuye es al empoderamiento de las comunidades indígenas. Y quiero decir, entre paréntesis, aprovechar este espacio para señalar que la obra, el aporte de Mensajeros de la Paz, personificada en el Padre Ángel, ha sido reconocida históricamente por el Paraguay, pero ahora con un reconocimiento especial. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay acaba de disponer, por una resolución firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores, el otorgamiento de la condecoración de la Orden Nacional del Mérito don José Falcón, que es una orden creada para reconocer a personalidades que desde el exterior han contribuido al desarrollo, al afianzamiento de las instituciones, al avance de los derechos sociales en el Paraguay. Ha decidido otorgar esta condecoración al Padre Ángel. Y queremos nosotros hacer de ese acto un acto, de la imposición de esta condecoración. Ya lo he hablado con el Padre Ángel. Queremos que sea en una ceremonia emotiva donde podamos destacar la esencia de esta colaboración de Mensajeros de la Paz, de él en particular, al Paraguay. Dentro de la enorme obra que Mensajeros de la Paz ha desarrollado en España y en gran parte de los 5 continentes, queremos destacar muy especialmente el reconocimiento por lo que se ha hecho en Paraguay. El Padre Ángel está aquí, agradece
de corazón la condecoración a la que se ha referido, y allí estaremos, ¿verdad?, para recoger con todo orgullo de quien la otorga una condecoración, que no hace más, y esto lo puedo decir yo, la obra de un hombre excepcional y de una asociación como es Mensajeros de la Paz excepcional. He empezado hablando de que hoy los paraguayos y los españoles fraternizamos. Creo que no ha habido otra prueba más evidente, densa y definitiva que charlar con Ricardo de lo que nos une muchísimo más de lo que nos desune, y sobre todo saber que Paraguay y España tienen un futuro, y lo que es más alentador todavía, un futuro en común. Se puede hacer muchísimas cosas, pero si las hacemos juntos y con el afecto que nos tenemos desde hace 531 años, se puede hacer mucho más. Es costumbre de esta casa dar un regalo de agradecimiento a quien con generosidad se ha molestado en venir. Quiero que suba el Padre Ángel para que le dé personalmente él a Ricardo. Me paro. En esta iglesia, Sí, en esta iglesia de San Antón, abierta las 24 horas, hoy estamos felices y emocionados de poder entregarle este detalle, que es una persona sin techo durmiendo en un banco, que es un diseño del Papa Francisco, donde dice: solo ante Dios y un niño nos ponemos de rodillas. Y muchísimas gracias por ese gran anuncio. Nosotros, gracias Padre, maravilloso, lo voy a tener conmigo, porque ya tengo uno en la embajada cuando me tocó visitarlo, y este lo voy a llevar conmigo para que me acompañe siempre y recuerde estos contactos que hemos tenido, que me han enriquecido muchísimo a mí también como persona. El vínculo entre España y Paraguay se afianza con la gente. Los miles de españoles que llegaron a Paraguay, que formaron allá su familia, que fueron base de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, y los miles hoy de paraguayos también que viven aquí y que se han integrado a España, a Madrid, a la sociedad española. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias por este obsequio. Pocos encuentros, pocas conferencias y entrevistas he tenido en lo personal tan emotivas, tan cercanas, que me llenan de orgullo de pertenecer a un país y de saber que otro país, aquí representado por Ricardo, nos quieren y nos tienen esto presentes. Hoy somos hermanos, hoy nos tratamos de igual a igual, y eso es un orgullo. Y es un orgullo para Mensajeros de la Paz, para el Padre Ángel y para esta Iglesia, recibir a gente que por encima de ser embajadores son buena gente, buenas personas. Gracias Ricardo, y a todos vosotros os citamos hasta el próximo encuentro aquí en los Encuentros de San Antón. Buenas noches.